Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, un domingo más a los pies del Señor para alimentarnos con su palabra, con su presencia, con sus sacramentos y con su vida. Antes de celebrar estos sagrados misterios, con humildad, reconozcamos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de la hermana Juana Chalas. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con serenidad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada
de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre los dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará, y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no creen y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno,
otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Evidentemente las lecturas de este domingo 15 del tiempo ordinario nos hablan de la palabra, de la eficacia de la palabra, de la fuerza intrínseca de la palabra. Y a nosotros que somos cristianos, nos habla específicamente de Jesús, que es la palabra del Padre. Como dice San Juan en su prólogo de su Evangelio, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús acampa en medio de nosotros, no solo en tiempo navideño, sino que a través de su palabra Él se hace presente, va fertilizando nuestra vida, va regándola con la fuerza intrínseca que es Él, con su palabra. Por eso el profeta Isaías, del cual hemos extraído un pedazo en la primera lectura del capítulo 55, que fue escrito por el segundo Isaías, se le llama así, los estudiosos de la Sagrada Escritura dividen el libro de Isaías entre dos posibles escritores con un mismo y único nombre, de Isaías. Pero este segundo Isaías sigue en continuación, en consonancia con la pluma, con el estilo, con la narrativa y sobre todo con la comunión con el Señor para transmitir ese mensaje profético. Y nos plasma el profeta en este pedazo del capítulo 55 esta imagen hermosa, esta analogía del ciclo vital que es el agua, la nieve en caso del invierno, que baja del cielo, fecunda la tierra y luego vuelve en ese ciclo de vida a retornar al cielo, a las nubes, para volver nuevamente a fecundar la tierra. Y esta analogía, comparación, la utiliza el profeta para hablar de esa eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos una vocación que es específicamente la de hacer que esa palabra de Dios que ha sido depositada en cada uno de nosotros retorne al Padre, retorne a Él dando frutos. Pero podemos también hablar de la palabra en sí misma, no la palabra de Dios, sino cualquier palabra que sale de la boca de cada uno de nosotros. Decían los padres del desierto que si cayéramos en cuenta de lo que van a significar nuestras palabras dichas, enmudeceríamos. ¿Quiénes son los padres del desierto? Los padres del desierto son ese grupo de monjes, anacoretas, ascetas del siglo IV del cristianismo, después que la paz constantiniana del año 313 y se regulariza, se legaliza la religión cristiana después de la última persecución de Diocleciano en el año 300, que fue una barbarie en la que murieron muchos cristianos. Se legaliza el cristianismo. Ya no era una excepción morir mártir. Y entonces estos cristianos, sobre todo del norte de Egipto y de Siria, deciden renovar su vida y su entrega a Jesucristo, creando un modo de vida distinto, un modo de vida de apartarse de las grandes ciudades, de las urbes de aquel momento, apartarse a las montañas y algunos a las cuevas de esos lugares del Medio Oriente y allí vivir de manera radical su entrega a Dios. De allí salen los padres estos del desierto, sale San Antonio Abad, San Cirilo de Alejandría, sale también otros santos que nos hablan de esa experiencia mística de encontrar a Dios donde nadie lo encuentra, en la nada, en el vaciamiento,
en la lejanía de la realidad de la vida, en la ascesis, en la pobreza. Y ellos son los que, viviendo en esa pobreza y en esa radicalidad, nos han transmitido esta experiencia mística inmensa, que si uno la busca y uno la lee, sale realmente renovado. Pues los padres leían este pedazo del libro de Isaías y meditando la parábola del sembrador que hoy hemos escuchado, esta extensa parábola, nos habla de la fuerza de la palabra en sí misma que da vida. Como decimos en algunos de nuestros cantos, tu palabra me da vida. Esa palabra que es Jesucristo mismo viene a nuestro encuentro a fecundar nuestra tierra. Pero tu palabra, cualquiera de las tuyas, de las que dices en el día, también tiene una fuerza eficaz de dar vida o de quitarla. Nuestra palabra incide en la vida de los demás. Lo que decimos incide en el comportamiento de los demás. Una palabra que alienta, una palabra que levanta, una palabra que unge con amor, con cariño, una palabra que tiene caridad en sí misma, es una palabra que da vida intrínsecamente en nosotros y a los demás que la reciben. Por lo contrario, una palabra que mata, una palabra que aleja, una palabra que asusta, una palabra que da miedo, una palabra que encrispa el ambiente, es una palabra de la cual y personas de las cuales debemos mantenernos alejados. La palabra de hoy tiene mucha fuerza porque una palabra mía dicha hoy por este micrófono tiene una incidencia mayor que una palabra dicha en el hall de mi casa con mis amigos o con mi esposa, con mis hijos. Nuestra palabra también puede ser ahora monitoreada, lo que digamos en cualquier lugar. Una palabra dicha en Filipinas llega en milésimas de segundo al hemisferio occidental y podemos leerla y podemos entenderla. Una palabra dicha desde una posición de autoridad puede hacer posible también que nosotros vivamos y nos sometamos a ella. Nuestra palabra tiene importancia, entonces reservemos nuestras palabras como un cofre, como un tesoro. La palabra tuya, la que dices, que sea una palabra que levante, que sea una palabra que anime, que sea una palabra que alegre, que sea una palabra que una, que aglutine, una palabra que cree comunión. Jesucristo nos pone el ejemplo hoy de 4 posibilidades de la palabra de Dios, que es esa semilla que cae en diferentes terrenos. Primero pone el terreno al borde del camino, después el terreno pedregoso, luego, como tercera opción, el terreno lleno de cardos o espinos y por último, la tierra buena. Esto habla de que entre 4 hay posibilidad de que la palabra de Dios dé una cosecha. Pero significa también que estamos llamados por el Señor a revisar la tierra que cada uno de nosotros es, el tipo de terreno, porque hay piedras en nuestro corazón, hay espinas en nuestro corazón. A veces nuestra vida cristiana está como que al borde del camino y no da mucho fruto porque al borde del camino todo el mundo camina y hace trillos y surcos al borde de la carretera, como los trillos que vemos que no crece ninguna plantita porque enseguida alguien que viene caminando la pisotea. Así puede ser también esa palabra de Dios que cae en cada uno de nosotros y que está llamada a dar fruto. Pero vivo al borde del camino. Significa eso que a veces vivo al borde de la fe, al borde de Jesucristo, sin meterme mucho dentro de ese campo en el cual estoy llamado a dar fruto y un fruto que dure. Muchas veces nuestro corazón, nuestra vida está llena de piedras en las que casi nadie puede caminar. Piedras que hincan. Nosotros le decimos en Cuba diente perro, que son las rocas que están pegadas en la orilla del mar y en las cuales yo incluso aprendí a caminar descalzo y a nadar en esas aguas del malecón de La Habana, por ejemplo. Pero acá sí no se puede caminar. Hay personas que uno se acerca a ellas y nos damos cuenta como que cuesta acercarse, cuesta
relacionarse, cuesta decirle una palabra que puedan aceptarla con alegría y con limpieza de corazón. Hay también en nuestra vida experiencias de espinas, de cardos, que ahogan la palabra de Dios, que no dejan que crezca. Son 4 tipos de personas, o pudiéramos llamarle 4 tipos de corazones, de almas, en las que da o no fruto la palabra de Dios, es decir, en las que da o no fruto Jesús, que es la palabra eterna del Padre, que está dentro de ti, quizá en medio de tus espinos, en medio de tus piedras, está al borde del camino que es tu propio terreno. ¿Tenemos salvación? Claro, pero hay que trabajar con la palabra de Dios, hay que escardar. Hay que meter las manos, los dedos en esa tierra y quitar las piedras, arrancar los espinos, herirnos la yema de los dedos o la palma de las manos. Que sangre un poco, que se hagan callos, que se endurezcan, trabajando por el reino de Dios, trabajando por mejorar mi vida, trabajando por ser una persona mejor, un cristiano auténtico, alguien en el que la palabra de Dios dé fruto. 30, 60, 72, 100, pero que dé fruto, que enriquezca mi corazón y que con mi palabra, la palabra de Dios y la mía, pueda animar, levantar a los demás. El Señor dice además en esta parábola del sembrador que muchas veces al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene, y eso nos desconcierta muchas veces. ¿Por qué nos desconcierta? Porque no entendemos de qué va esto. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Que el que es pobre, Él le va a quitar la pobreza que tiene y volverlo más miserable y más pobre. No. El Señor está hablando de esa riqueza de la palabra de Dios que hay dentro de nosotros y que si no sabemos cuidar, se pierde. El Señor está hablando de nuestras torpezas, de nuestras envidias, de nuestra lejanía de Dios, de nuestra indiferencia, que cuando no somos capaces de responderle con generosidad al Señor, con su palabra y con nuestra vida, hasta lo poquito que tenemos lo estropeamos, lo echamos a perder, desaparece de nuestras manos. El tesoro que teníamos, ¿cuántas veces nos hemos dicho en nuestro argot popular? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es la experiencia del tesoro que el Señor deposita en nuestras vidas en vasijas de barro. Como dice San Pablo, llevamos ese tesoro de la palabra de Dios en vasijas de barro. Entonces hay que bajar al sótano donde está el alfarero, como decía Jeremías el profeta, y decirle al maestro de alfarería: aquí está mi vasija rota, hazla de nuevo, restáurala. Mi vida, las grietas que va dejando el Señor en mi experiencia de vida, a través de mis torpezas, para no perder ese tesoro que el Señor derrama en cada uno de nosotros. Por eso, que vivamos en esa comunión constante con el Señor, dejando que su palabra fecunde nuestra vida, que su palabra le dé vida a mi corazón, que dé un poquitico más, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo que la gracia del Señor no cae en bolsillos rotos, como diría también el profeta Amós, que no caiga en bolsillos rotos esa gracia que el Señor deposita en ti y en mí como un regalo magnífico. Sé que muchos han estado averiguando. El domingo pasado yo no estuve aquí porque estaba con mi papá en un hospital de Miami, y les agradezco su cercanía y su comunión, sus llamadas por teléfono, sus mensajes, sus carticas, notas que han enviado. Les comunico de manera dolorosa que hoy a las 9:10 de la mañana mi papá pasó de este mundo al Padre. Les pido que ofrezcan misas en sufragio en eterno descanso de su alma, y para que el Señor nos conforte a todos los que lloramos la pérdida de mi papá. Que así sea. Con la fe puesta en Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre, hacemos profesión de nuestra fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora presentemos nuestras necesidades y súplicas a Dios nuestro Padre a través de Jesucristo, su palabra. Pidamos por la Iglesia para que continúe transmitiendo la fuerza novedosa de la palabra de Dios, sobre todo aquellos que más la necesitan. Roguemos al Señor. Por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que los jóvenes no le tengan miedo a decirle que sí al Señor en el seguimiento de la palabra que es Jesús, para que los padres dejen que sus hijos pongan la mano en el arado sin mirar atrás y sean servidores del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que sufren, los presos, marginados, los que se sienten solos y oprimidos por cualquier causa o condición, roguemos al Señor. Por los enfermos, sobre todo los que están en los hospitales solos, abandonados por su familia, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, especialmente el eterno descanso de Juana Chalas, roguemos al Señor. Hoy también cumple 40 años de sacerdocio un amigo entrañable, sacerdote mexicano, misionero de Guadalupe, que trabaja en Los Ángeles y fue profesor y formador mío en el seminario en Cuba durante 19 años. Para que el Señor, al Padre Jorge Cruz Ávila, lo bendiga en este aniversario 40 de su entrega a Jesús en el sacerdocio, roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de mi padre, Genaro Israel, para que el Señor lo acoja en su seno, le perdone sus pecados y él disfrute de la luz perpetua por toda la eternidad, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando de gloria la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. La palabra eterna del Padre. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La barca en la playa, los reyes
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos que durante toda la mañana y hasta la tarde, hasta las 3 de la tarde, se va a estar realizando en el basement de aquí de San José el test de anticuerpo gratis para el COVID-19. Están invitados todos a participar, a bajar y hacérselo si necesitan. No tienen que presentar nada. Gracias a todos los que han estado enviando el dólar para San José y más. A todos los que han mandado cartas dando gracias por el servicio de las Eucaristías que estamos celebrando en 8 lenguas, por el canal Net TV, en el canal 30 o otros canales que no me sé los números. Gracias a todos los que han mandado cartas de apoyo, a los que les agrada la voz de Sacha, el órgano de nuestro hermano Alejandro, también la voz de Cristina, Elías, y por las misas que estamos celebrando, que es lo que sabemos hacer, y más o menos creo que lo hacemos bastante bien, tanto Father Pascal como Monseñor Harrington como un servidor. Perdónanos cuando no nos salga bien. A veces el sacerdote tiene dolor de estómago, se siente mal, ¿verdad? Y no siempre sale bien, pero ponemos el corazón en lo que hacemos. Gracias, sigan escribiendo y si mandan el número de teléfono, yo los llamo por teléfono. Yo, a los que mandan cartas en español, les respondo por teléfono, que es más lindo para mí poderlos escuchar y saber de primera mano quiénes son, cómo viven y por qué han escrito. Así que les agradecemos a todos por ese servicio. Gracias a todos por su cercanía y que el Señor les bendiga en esta semana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Soy la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura y sois grano de sal, antorcha